Jesús, delante de usted, mi Dios, para darte la gloria, Señor, para darte la honra, mi Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, y ayuda a mi hermano, quien va a traer tu palabra, Señor, quien va a traer el consejo de usted, mi Dios, para que nos gocemos, Señor, los que estamos aquí, Señor Jesucristo, y para todos aquellos, Señor, que están, Señor Jesús, siguiéndonos, Señor Jesús, a través del Facebook, a través del YouTube, Señor Dios Todopoderoso. Llénalos, Señor, cada día más, Señor. Llénalos, Padre Santo, y que ellos, Señor, sigan adelante, que ellos busquen, Señor Jesucristo, aleluya, más y más de ti, Padre Santo. Oh, Señor, ayúdalos, Señor. Sabemos que en medio de la tormenta, Señor, usted pone la calma, Señor, en medio de la tempestad, Señor Jesucristo. Tenemos que agarrarnos de usted, Señor. Nuestra casa, Señor, tiene que estar puesta, Señor, tiene que estar cimentada en la roca, Señor, para que no se caiga, Dios Todopoderoso. Te damos hoy, Señor, la honra y la gloria, Padre mío, porque hasta el día de hoy, Señor, nos has ayudado, Señor, como decía tu siervo Ebenezer, Señor, hasta el día de hoy, Padre Santo, si estamos de pie, mi Dios Todopoderoso, es por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu poder, Señor Jesucristo, porque tú, Señor Jesús, eres bueno, Padre Santo, tú nos amas, Señor Jesús, tú, Señor, nos abrazas, Señor, nos cuidas, Señor Jesucristo, alabado es tu nombre, Señor Jesús, te exaltamos, mi Dios Todopoderoso. Hoy en este día, Señor Jesús, alabado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. Abre, Señor Jesús, la ventana de los cielos, Padre mío, aleluya. Y que esta oración, Señor, llegue a usted, hacia usted, Padre Santo. Y mire, Señor, hacia la tierra, Señor. Y que el hombre malo, mi Dios Todopoderoso, se vuelva, Señor, de su mal vivir, de su mal corazón, Padre Santo, aleluya. Y que ponga atención, mi Dios Todopoderoso, a la palabra que se predica, mi Dios Todopoderoso, en este lugar, Señor, por los pastores, mi Dios Todopoderoso, que hoy en este día están, Señor, abriendo el servicio, Señor, están predicando tu palabra. Ayúdalos, Señor, guárdalos, Señor, bendícelos donde quiera que estén, Señor Jesús, alabado sea tu nombre, mi Dios, alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, guárdalos donde quiera que estén, Señor, nuestros amigos, Señor, ayúdalos, Señor, en medio de la tribulación, Señor, sabemos que está usted, Padre Santo, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Así, nuestro hermano Ricardo, con ustedes, Dios bendiga a nuestro hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la bendita palabra de Dios. Hoy es un día precioso que Dios nos ha regalado, el cual ha tenido misericordia de todos nosotros, hermanos. Damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando por medio de los canales en los cuales se está transmitiendo, por medio del Facebook, por medio del YouTube. Dios les bendiga y esperemos que sean bendecidos de parte de Dios, hermanos. Hoy nos toca compartir la bendita palabra de Dios. Dios nos ha dado una palabra para su pueblo, a nuestros hermanos que están aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, en México, en los diferentes estados, a mis hermanos que están allá en Puebla, mis hermanos pastores, ¿verdad? Mis hermanos predicadores. Tenemos hermanos allá en la sierra, allá en los pueblitos donde nosotros nos criamos, allá en San Rafael, en Huitzila, en San José, en Venustiano Carranza, todos aquellos lugares, hermanos, hasta donde se transmita la bendita palabra de Dios. Les mandamos un saludo y que sean muy bendecidos de parte de Dios y puedan disfrutar la bendita palabra de Dios. Vamos a meditar bajo el tema que hemos titulado Es más grande que Moisés. Es más grande que Moisés. Este profeta fue anunciado por Moisés, pero es más grande que Moisés. Vamos a ir a la escritura del libro de los Hechos,
Hechos de los Apóstoles o Hechos, digámoslo así, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo obró en cada uno de los apóstoles. Libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a ver el verso 22 y el verso 23 del libro de los Hechos. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, en ese nombre precioso, maravilloso, de nuestro Señor Jesús, el Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús, en este nombre se sujetan todos los principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, y nosotros invocamos este nombre sobre su preciosa palabra, porque es el nombre de Jesús, ¿verdad?, que nos da la revelación de esta bendita palabra. Vamos a leer la bendita palabra en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 hacia el 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Gloria a Dios. Esta es la palabra que Dios habló por medio de Moisés. Pero aquí en el libro de los Hechos miramos cómo los apóstoles, el apóstol Pedro, está hablando esta preciosa palabra, porque había hombres que estaban enojados por cuanto Pedro estaba hablando acerca de Jesucristo, acerca de lo que Jesucristo había hecho. Y él comienza a explicarles por medio del Espíritu Santo. Recordemos que Pedro ya era un hombre lleno del Espíritu Santo, ya había sido lleno del poder de lo alto. Y dice Pedro: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga la voz de aquel profeta será desarraigada del pueblo. Tendría que venir un profeta, dice Moisés, así como yo, muy similar, muy semejante al ministerio de Moisés. Este libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 15 hacia el verso 19, es donde Moisés habla esto al pueblo de Israel. Estamos hablando de 1405 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo. Moisés habló esta palabra aproximadamente 1405 años antes de que llegara Jesús de Nazaret. Y vemos cómo tiene un gran parecido el ministerio que tuvo Moisés. Moisés nació en la tierra de Egipto. Cuando Moisés nació, la Biblia dice que aquel faraón envió a matar a muchos niños. Muchos niños murieron cuando Moisés nació. Y podemos ver nosotros cómo sucedió esto. Dice la Biblia allá en el libro de Éxodo, capítulo 2. Vaya ahí en su Biblia, hermano que está en casa, en el libro de Éxodo, solo para que usted vea esto. En el capítulo 2, verso 1 hacia adelante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un niño. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal
a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Hasta ahí. Mire cómo este niño escapó por medio de aquella arquilla que hicieron su hermana, su madre, y lo vieron que era hermoso, lo pusieron en el río y fue a dar a la casa del faraón. Y ahí fue donde él fue salvado por Dios. Dios le dio la oportunidad de vivir cuando a muchos niños de su edad los mataron. Todos ellos murieron porque Moisés vino con un propósito. Sabían los israelitas que Dios enviaría a un libertador. E incluso mismo José dio mandamiento a sus hermanos que cuando el Señor los sacara de Egipto, llevaran también con ellos sus huesos, que no los dejaran ahí en Egipto. Y miramos que así como Moisés es perseguido cuando era niño, así también cuando Jesús nace, Jesús es librado cuando es niño de la muerte. Allí en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 13 en adelante, mire lo que dice. Mateo, capítulo 2, verso 13 en adelante. Después que partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nos damos cuenta cómo aquí el Señor le dice a José que saque al niño y que se lo lleve fuera, que se lo lleve a Egipto, porque Herodes intentaría matarlo, intentaría quitarle la vida, porque al igual que Moisés mismo habló acerca de este profeta que nacería, así como yo, dice, el Señor va a levantar un profeta como a mí, de entre medio de vuestros hermanos, de entre en medio del pueblo. Y aquí miramos cómo 1405 años aproximadamente nace ese profeta, nace ese hombre llamado Jesús de Nazaret el Cristo, y le viene aconteciendo lo mismo, porque Moisés fue enviado por Dios para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo hacia una tierra prometida. Así de la misma manera miramos que Jesús viene al mundo, nace de la Virgen María, engendrado por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, y desde su niñez también el enemigo quiere matarlo, el enemigo se da cuenta y quiere destruirlo, pero vemos como Dios lo guarda y lo lleva a Egipto, y después de ahí lo trae de regreso de Egipto. Y mire a Moisés lo que le pasa cuando Moisés renuncia a todo, cuando Moisés crece, renuncia a todo. Mire lo que dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿se da cuenta? Por la fe, este varón llamado Moisés lo dejó todo. No quiso ser el hijo de la realeza, el hijo de la hija de Faraón,
dice Dios en el libro de Filipenses por medio del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, verso 5 hacia el verso 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Vemos como aquí nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo, tomó la forma de un siervo, vino a servir, dejó su trono, dejó todo, tenía el poder para hacer como Él quisiera. Él no pecó, Él es santo, 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 y aún así Él no usó de ese poder, y cuando lo usó de su poder para hacer lo bueno. Miramos la comparación de que Moisés, por la fe, él rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Y miramos cómo aquí Jesús, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Se vino a la tierra para vivir en un hombre, para vivir en un cuerpo humano, y en ese cuerpo humano venir Él también a hacer la voluntad de Dios. Voy a llevarte a otra escritura. Mira cómo Moisés tuvo compasión de los hijos de Israel. Allá en Números capítulo 27, versos 16 y 17. Números 27. Estamos viendo lo que se puede comparar, que Moisés dijo: les levantará un profeta como a mí, o sea, un libertador vendrá, así como yo, vendrá a libertar a su pueblo. Porque el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. ¿Se da cuenta? Aquí el Señor está hablando de un varón que los saque, que los introduzca. ¿Para qué? Para que del pueblo no sea como ovejas que no tienen un pastor. Moisés tuvo compasión. Moisés oró por el pueblo que él había sacado de Egipto. Moisés intercedió por ellos. Pero hay uno que también vino y tiene compasión por toda la humanidad. Él tiene compasión por las almas. Miren lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, Jesús de Nazaret tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas descarriadas, dispersadas, que no tienen pastor. Jesús, al igual que Moisés, tuvo compasión. Moisés había hablado con Dios. Moisés había tenido ese encuentro con su Creador. Moisés sabía que en este mundo no había nada comparado con lo que Dios le había enseñado. Y Jesús vino a este mundo a enseñarnos lo que a Dios le agrada. Y por eso miramos aquí cómo Jesús tiene compasión por el perdido, como Jesús viene a buscar lo que estaba perdido. Moisés
mismo en Deuteronomio capítulo 9, verso 18 y 19. Y me postré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos del Señor para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me escuchó aún esta vez. Moisés, otra vez intercediendo por el pueblo, porque el pueblo había pecado, el pueblo se rebelaba en contra de Dios. Y Moisés sabía que en cualquier momento Dios podía destruir ese pueblo. Pero Moisés había aprendido algo. Moisés sabía que Dios es misericordioso. Moisés sabía que Dios lo había escogido para sacar a un pueblo, una nación que iría y echaría fuera las otras naciones de aquellas tierras que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora miramos nosotros, tenemos a Jesús como mediador, como intercesor, así como Moisés intercedía por su pueblo. Dios levantó otro como él, otro profeta como él. Solo que vamos a ver por las escrituras que Jesús es más que Moisés. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 24 y verso 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí miramos cómo Jesucristo, Él vive por siempre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Su palabra, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Él es el intercesor de nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Ahora Él ha venido a nosotros en espíritu. Y el que intercede en nosotros es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que intercedía en Jesús, que clama Abba Padre. Aleluya. Cuando Jesús estaba en el mundo, Él mismo oró como hombre. Allá en el libro de Juan capítulo 17, verso 20 dice: no oro solamente por estos, Padre, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aleluya. Qué precioso es cuando nosotros sabemos que Jesús está del lado de nosotros intercediendo ante el trono de gloria. Nos damos cuenta también, hermanos, cómo Moisés habló con Dios cara a cara. Moisés habló con Dios cara a cara. Un profeta les levantará como a mí, dice. Éxodo capítulo 34, verso 29 y verso 30. Mire lo que dice. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Gloria a Dios. Miramos cuando Moisés baja con aquellas tablas, cuando estuvo en la presencia de Dios, baja con un rostro resplandeciente, baja con la presencia de Dios, porque estuvo en la presencia de Dios. Moisés baja y tuvieron miedo, tuvieron temor aquellos hombres que estaban ahí. Tuvo temor Aarón, tuvo temor al ver a Moisés. Aarón se había dado cuenta de que aquel Dios estaba reflejándose a través del rostro de Moisés, que había estado en la gloria de Dios. Moisés, aleluya, él había estado tan cerca
ese temor dentro de ellos. Pero nosotros podemos mirar a uno más grande que Moisés, y mire lo que dice acerca de Jesús, el Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nos damos cuenta como la misma escritura dice, e indiscutiblemente grande es este misterio, dice Pablo, de la piedad de Dios. Y dice, ¿cuál es ese misterio? Dice, Dios fue manifestado en carne. A Moisés lo vieron con su rostro resplandeciente, pero del que habló Moisés, que vendría, que Dios levantaría un profeta como a él, y el alma que no escuchara la voz de aquel profeta sería desarraigada, sería arrancada. Y Pablo dice un misterio, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. Y Dios estaba en aquel cuerpo humano, aquel velo de carne, por medio de Jesucristo. Dios estaba hablando a su pueblo. Dios se manifestó en carne. Profeta como a mí os levantará el Señor entre medio de vuestros hermanos. Aleluya. Ciertamente Moisés era un mediador en aquel pacto que fue hecho por medio de Dios con su pueblo. Aleluya. Allá en Deuteronomio capítulo 29, verso 1, habla cómo Dios está haciendo un nuevo pacto otra vez con su pueblo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Este es un nuevo pacto. Y ahí miramos más adelante cómo Dios les dice lo que ellos tienen que hacer, cómo tendrían que conducirse, cómo tendrían que adorarlo solamente a Él, que no tenían que adorar a ningún otro Dios, que tendrían que adorar al único Dios que los había sacado de la tierra de Egipto donde ellos habían estado presos. Tendrían que adorar solamente a un Dios. El pacto es que Dios los cuidaría, que Dios los guardaría, que Dios los bendeciría, que ellos no se enfermarían cuando ellos cumplieran con el pacto que Dios les había dado, que solamente a Él tendrían que darle gloria, honra y alabanza, aleluya, por los siglos de los siglos. Miramos a Jesús, un mediador de un mejor pacto todavía, allá en el libro de los Hebreos capítulo 8, verso 6 y verso 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El pacto de sangre. Nosotros tenemos aquel pacto que hizo Dios con toda la humanidad. Él envió a su Hijo al mundo para salvar a todos los que le reciban en su corazón. Él envió a Jesucristo a este mundo. Y Él nos promete a todos los que le recibamos a Jesús, su Hijo amado, en nuestro corazón, y nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón, y dejemos el pecado, el pacto entre Dios y nosotros, es que resucitaremos en el día postrero.
porque nosotros hemos recibido la palabra viva, la palabra más viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Esta espada es la palabra que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos de los hombres. Es la palabra de Dios la que hace libre a las almas, la que hace libre a los cautivos. Es el nuevo pacto, no como el primer pacto. Ciertamente vino Moisés y vino de parte de Dios para libertar al pueblo de Israel de las manos del faraón. Pero en este nuevo pacto ha venido Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, un hombre sin pecado, un hombre sin mancha, que le quitaría todas las almas al diablo, le arrancaría todas las almas al diablo. Aleluya, ese es Jesús de Nazaret, el nuevo pacto que nosotros tenemos para con Dios. Aleluya, qué precioso es nuestro Dios. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Mi alma te bendice, Señor Jesucristo. Dígame. Miramos cómo Jesús, la profecía habló de él. Vamos a ver un poco cómo le decían a Jesús, cómo lo miraba la gente cuando Jesús caminó en aquel cuerpo humano, porque sabemos que hoy Él tiene un cuerpo glorificado. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 9. Mateo capítulo 21, verso 9. Vamos a leerlo. Mateo 21, verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Verso 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ahí, ¿se da cuenta? La misma gente miraba en Jesús, miraba